La ciudad se encuentra emplazada en el desierto costero del Perú y edificada sobre el abanico fluvial de los valles de los ríos Rímac, Lurín y Chillón, cuyas cuencas sirvieron para abastecer la zona agrícola antigua de Lima, la cual sigue presente en la trama orgánica que predomina en la ciudad. Lima presenta tres tipos de trazado: el trazado ortogonal, el trazado irregular y el trazado lineal. El ortogonal se da en zonas planificadas como el centro histórico de Lima y Villa El Salvador. El irregular es el que más predomina debido a la forma orgánica de los terrenos agrícolas. Y el lineal presenta un eje longitudinal que abastece calles como pasa en San Juan de Lurigancho. La estructura urbana inicial tenía como único centro al centro histórico de Lima. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico, han surgido nuevos centros que responden a la necesidad de más puntos de desarrollo económico y la demanda de empleo. Lima ha venido creciendo en medio de la combinación de terrenos llanos y barreras geográficas, quedando la morfología de la ciudad adosada a la naturaleza. Actualmente, Lima trabaja en base a un sistema de centralidades, que consiste en tener a ciertos distritos como centros consolidados con un foco comercial y económico, teniendo como consecuencia la alta demanda de personas y por ende congestión tanto de usos como de rutas, en zonas como San Isidro, Miraflores, Surco, Mesa Redonda y Gamarra. En el plano en continuación podemos observar actividades como el comercio, la vivienda, comercio y educación, así como de salud gubernamental y recreación pública. Con lo observado en el plano podemos determinar que el comercio es una actividad abundante en la zona, la vivienda debido a que muchas familias viven en esta y las iglesias aparecen en gran cantidad. Observando los porcentajes, en la zona determinada a estudiar predominan el comercio y la vivienda, lo cual afecta a la zona debido al valor patrimonial. Enfocándonos más en Lampa, observamos el comercio, vivienda, comercio y educación. A diferencia del estudio de toda la zona, enfocándonos más en Lampa, abundan los centros religiosos. El porcentaje en Lampa no se diferencia mucho del porcentaje de toda la zona, debido a que el comercio sigue siendo el más abundante en esta. Se puede concluir que en la zona estudiada predomina la actividad comercial y carece de espacios públicos, lo cual no ayuda al desarrollo de otras actividades culturales y académicas, restringiendo así el potencial de la zona. Con respecto a los usuarios, estos se dividen en dos, en permanentes y temporales. Entre los usuarios permanentes nos encontramos lo siguiente. Los comerciantes abundan en su mayoría puesto que el comercio es abundante en la zona. Los residentes de la zona, debido a la cantidad de vivienda en esta. Trabajadores y guías de los centros culturales debido al valor patrimonial de la zona. Entre los usuarios temporales nos encontramos con lo siguiente. Comerciantes ambulatorios debido a la gran afluencia de personas. Estudiantes debido al carácter cultural de la zona y turistas atraídos a visitar al centro de Lima debido a nuestra historia. Porcentaje. Analizando a los usuarios se llegaron a estos porcentajes según la cantidad de cada uno. Podemos concluir que la mayoría de usuarios permanentes pertenecen a los usuarios dedicados al comercio, lo cual no es favorable para la zona debido al valor patrimonial de esta. Además, contribuye al desorden y a la inseguridad, brindándole así un mal aspecto. Ahora veremos un análisis de la forma de la traza urbana, la cual hoy en día es una resultante de la trama original, que fue el damero, la cual fue cambiando evolucionalmente, deformándose con el pasar de los años. Un punto cumbre de este cambio fue el Plan Piloto de Lima en 1948 por la Organización Nacional de Planeamiento Urbano, la cual venía con un plan integrado realizado bajo los preceptos de la Carta de Atenas en 1933, la cual se propone los límites de crecimiento de la ciudad. La futura metrópolis de Lima y Callao fue articulada por una trama vial perimetral y una interna. En cuanto a altura de edificaciones, hemos podido zonificar dentro de la zona de estudio por paquetes de colores y alturas, teniendo como resultante un porcentaje de alturas. Así, en conclusión, la zona determinada a estudiar deberá respetar un rango de 8 a 12 metros para intervenir. Una nueva tipología es la torre que está de color amarillo y como se ve en el plano recién están empezando a aparecer.
Otro tipo es el sólido que está de color celeste y es el que predomina en el plano, y es una modificación de casas, patios y quintas que antes predominaban en la zona. Estos sólidos han sido totalmente modificados, eliminando elementos como el zaguán y el patio. Otro tipo que tenemos es la quinta, que está de color rosado, y esta tipología está desapareciendo como se aprecia en el plano, son muy pocas. Otro tipo es la torre podio que está de color rojo, y al igual que la torre está empezando a aparecer en la... Y por último tenemos las casas con un patio o patios múltiples que están de color naranja. Como se ven, aún quedan varias, pero al igual que las quintas están en un proceso de desaparición. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido por la ciudad, específicamente en Jirón Lampa. Como observamos, encontramos varios tipos de volúmenes ya mencionados. Desde la vista del peatón se observa la diferencia de alturas y cómo los edificios más antiguos son más bajos que los nuevos. Debemos considerar que el centro histórico tiene varios edificios significativos para la historia del Perú. Por tal motivo, se debe dar mayor importancia al momento de una remodelación del volumen y tratar de modificar lo menos posible y así evitar que las últimas casas, patios y quintas terminen de desaparecer. En el centro histórico de Lima se aprecian tanto edificaciones relevantes a la historia como también edificaciones importantes para el desarrollo de esta. La concurrencia en ambas tipologías de edificaciones demarcan el flujo y concentración de personas en la zona. En el centro histórico se aprecian monumentos históricos y edificaciones de relevancia para el desarrollo de la ciudad. Estos marcan el flujo y la concentración de personas en determinadas zonas. Sin embargo, no se encuentran en óptimas condiciones y no existe una transición entre edificaciones nuevas y patrimonios, ya que no se respeta la altura o materialidad de la zona. El centro histórico de Lima se clasifica en tres zonas. Inmueble de entorno, todo aquel que es nuevo y no genera interés histórico. Valor monumental, todo aquello que genera interés histórico por su arquitectura. Y monumento histórico, todo aquello que también se considera hito. A través de este recorrido en Lampa identificaremos su valor como patrimonio de las edificaciones. A mano izquierda se observa una edificación de valor de entorno y que no aporta ningún interés histórico. Y a mano derecha tenemos una edificación de monumento histórico que... Ejemplo 2. A mano izquierda se observa una obra de valor monumental ya que genera interés por su arquitectura y a mano derecha una obra de valor de entorno ya que no genera ningún tipo de interés y son en general nuevas. Ejemplo 3. Acá se observa a mano izquierda una edificación de valor monumental ya que genera interés histórico por su arquitectura y al frente una edificación de valor de entorno. En el plano a continuación podemos observar que las edificaciones que predominan en la zona de estudiar se encuentran en buen estado. Sin embargo, en la zona de Lampa, las edificaciones que predominan se encuentran en su mayoría en un estado regular. A pesar de esto, podemos encontrar buenas edificaciones que, siendo dos de ellas construcciones de más de 90 años, sus fachadas conservadas muestran una preocupación por prevalecerlas. Ocurre lo contrario con los edificios de estado regular, los cuales se caracterizan por carecer de un tratamiento de fachada y la utilización de materiales precarios en sus niveles superiores. En conclusión, en el Jirón Lampa se deben tomar medidas más drásticas en el mantenimiento de las fachadas para preservar así el contexto histórico de la zona. El plano de llenos y vacíos, determinado por áreas edificadas como volúmenes,
que son los llanos, y todas aquellas áreas libres, que son los... Materialidad de la zona. En este plano se puede observar que el material predominante en el cercado de Lima es el adobe, seguido de la albañilería y con un gran incremento de uso del concreto armado en algunas edificaciones nuevas. Además de estos materiales se puede observar la madera, adobe quincha, adobe concreto y acero. Un claro ejemplo es el Museo de Arte Italiano, que como se observa en las imágenes tiene un muro de ladrillo y concreto, pero el revestimiento tiene un acabado de mármol y piedra. Es una de las formas en las que los edificios antiguos no aparentan tener los años que tienen. En esta paleta de colores se puede observar los azules, azules turquesas, blancos, cremas y malvas. Un claro ejemplo es la iglesia de la Recoleta. En esta otra paleta de colores se pueden observar los rosas, verdes, piedras y rojos, y un claro ejemplo es la iglesia de la Merced. En esta paleta de colores se pueden observar los marvas, negros, amarillos, y un claro ejemplo es la Plaza de Armas de Lima. En conclusión, hemos encontrado que el diseño urbano de Lima ha ido variando en forma por el paso de los años, pero esto ha sido un crecimiento sin normas que regula la integración de lo antiguo con lo nuevo, tanto en altura, materialidad y otras características propias de la zona.